La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Qué bueno es poder llegar a ustedes a través de un repaso de la lección más. Y hoy ya estamos en nuestra lección número 4, Defendamos la verdad. Desde acá de nuestra conferencia en New Jersey, llegamos con mucho gozo hasta el lugar donde usted hoy está sintonizando o viendo a través de las diferentes plataformas. Y estamos agradecidos con Dios por tener una oportunidad más, no solo por estudiar o repasar su palabra, pero sino saber que a través de esta palabra fortalecemos nuestra fe, enriquecemos nuestro conocimiento y nos afianzamos a lo que en el pasado fue una experiencia de vida y que hoy nos reconforta saber que el Señor sigue estando con nosotros. Una vez más está con nosotros el pastor Daniel, que una oportunidad más estará compartiendo con nosotros. Pastor, un gusto estar una vez más con usted y Gracias. con nuestros oyentes. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, Pastor Albert. Aquí estamos para continuar esta trama del gran conflicto y continuar viendo cómo este gran conflicto se ha desarrollado a través de la historia. Es verdad, la lección número 4 tiene un título tremendo, es un título para cada uno de nosotros porque dice: defendamos hoy y en el presente, como lo hicieron en el pasado, defendamos la verdad. Y este asunto de la verdad es un asunto tremendo. Hay muchas personas que se venden y dicen mentiras a medias o dicen verdades a medias. Y es muy triste ver cómo la verdad hoy día está siendo socavada. Realmente hay pensamientos como este que les quiero leer de Martin Luther King Jr. Él dijo: un hombre muere cuando se niega a defender lo que es justo. Un hombre muere cuando se niega a defender la justicia. Y un hombre muere cuando se niega a defender la verdad. Por eso vamos a ver en esta semana, en nuestro repaso, un asunto bien interesante de cómo grandes hombres del pasado, sobre todo en la Edad Media, en lo que se conoció como el tiempo de mayor oscurantismo religioso, sacaron fuerzas de la palabra de Dios y de ejemplos de mártires que en los siglos I y II fueron asesinados, no hay otra palabra, pero aún así, aunque su vida fue puesta en juego y murieron defendiendo la verdad, se mantuvieron firmes. Ahora, una de las cosas, Pastor Albert, que más me llama la atención de esta semana es que la gente a veces no lo ve así, pero la profecía bíblica, el período profético que vamos a estudiar esta semana, estaba ya predicho. Dios había hecho aclaratorias y había hecho llamados de atención a que esto iba a suceder. Cuando uno analiza el Apocalipsis y el libro de Daniel, se da cuenta que a pesar de que hay terribles persecuciones, matanzas de cristianos fieles, debo decir, a pesar de eso, Dios tiene el control. El mayor ejemplo, y con esto termino esta introducción, pastor, está en el versículo de memoria de esta semana. Cuando uno ve a el propio Señor Jesucristo hablando en San Juan capítulo 3, en el versículo 14 y 15, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús estaba hablando de su propio martirio, profetizando su propio martirio, y dice que debemos levantar la verdad a pesar de el sufrimiento. Definitivamente, pastor, y como usted mencionó, estamos en una lección donde nos ha permitido entender del conflicto que inició en el cielo, se movió a la tierra. Y estamos realmente estudiando ese conflicto entre el bien y el mal.
Y hemos podido ir viendo a través de las lecciones cómo Satanás ha intentado atacar y destruir el ejército de Dios. Satanás colocó sobre Adán y Eva esa falta de obediencia, o los llevó a la falta de obediencia con el fin de seguir conquistando lo que a Dios le pertenecía. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en un periodo de tiempo donde Satanás, a través de un sistema político religioso, procuró llevar la iglesia a la culminación de un pueblo que Dios tenía en la tierra. Por eso vamos a estar viendo que Daniel y Apocalipsis realmente nos anuncian un tiempo durante el cual Satanás iba a utilizar un poder político y un poder religioso para poder destruir la verdad. Y es eso que vamos a ver, donde Daniel capítulo 8, versículo 12, nos dice que ese poder iba a tratar o echar la verdad sobre la tierra, o echar por tierra la verdad. Y pastor, es bueno entender, cuando ya nosotros nos movemos a ese momento de persecución, nosotros nos damos cuenta que a través de la historia, según hablando de Daniel, Apocalipsis, nosotros encontramos que la iglesia fue perseguida, o el pueblo fue perseguido. Y según el contexto profético, como usted hacía mención, nosotros encontramos este periodo de persecución que en la Biblia lo encontramos de tres maneras, pero se está refiriendo al mismo marco de tiempo. Lo encontramos en Daniel 7 y en Apocalipsis 12, que habla los términos tiempo, tiempos y medio tiempo. Pastor, eso nosotros nos encontramos que la palabra tiempo en la Biblia es sinónimo de un año, la palabra tiempos en plural, sinónimo de 2 años. Así que cuando hablamos de tiempo, un año, tiempos que son 2 más 1, 3, y medio tiempo que es la mitad, estamos hablando de 3 años y medio. Igual encontramos, para poder hablar de esos 3 años y medio, Apocalipsis 11 se refiere como el periodo de los 1260 días. Como también Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13 habla de 42 meses. En otras palabras, pastor, estas tres figuras o imágenes de tiempo representa el mismo periodo. Cuando la Biblia habla de tiempo, tiempos y medio tiempos, o cuando habla de 1260 días o años, o cuando habla de 42 meses, está hablando literalmente del mismo periodo de tiempo, que son 1260 años. Y nosotros hemos encontrado en la Biblia eso, que Ezequiel y el libro de Números 14 nos registran que en el periodo de interpretación profético, un día es igual a un año. ¿Qué fue lo que ocurre en este periodo, pastor? ¿Qué es lo que está pasando? Ya entendemos que en 1260 años, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando en este periodo? Pues, pastor, en este periodo, un poder político religioso que la Biblia describe, claro, en Daniel, hablando del poder político Roma y el poder religioso Roma papal, la Biblia describe que hicieron guerra contra la mujer. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. Pero es lindo, pastor, que en un periodo de 1260 años, donde dice la Biblia que este poder atropelló a la iglesia, este poder se ensañó contra el pueblo de Dios, porque simplemente había un pueblo, pastor, que se resistía a dejar la verdad por costumbres o creencias basadas por los hombres. Y este pueblo resiste, se niega a olvidar la verdad o a dejar por lado la verdad, y eso provoca una persecución en contra de ella. Y esa persecución de 1260 años o de época del oscurantismo, la Biblia dice, qué lindo es encontrar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que dice que aunque estaba siendo perseguida, la iglesia o la mujer huye al desierto, pero ahí Dios tiene un lugar preparado para ella. Pastor, vea qué interesante. Nosotros encontramos que habían tres todavía de las tribus, los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tribus o creían doctrinas muy diferentes a Roma.
Pero la persecución se desata ahí específicamente en el 538, pastor, cuando nosotros vemos que los ostrogodos fueron expulsados de Roma y son expulsados por no compartir lo que Roma realmente creía en sus costumbres y creencias, por no abandonar la verdad. Por eso dice perseguida pero triunfante el título de este día. Y nosotros encontramos, pastor, que desde el año 538 hasta el 1798 que llega este periodo, que son los 1260 días o años, es donde termina esta gran persecución y la iglesia prevalece. Y vamos a ver más adelante la razón que prevalece, porque en el 1798 especialmente, cuando el general francés Berthier, bajo las órdenes de Napoleón, toma cautivo al Papa llevándolo con supremacía de la iglesia romana. Así que, pastor, nosotros encontramos una iglesia perseguida, una iglesia atropellada por simplemente no negar la fe, la verdad que ellos profesaban, por no compartir creencias que el poder político religioso en Roma quería imponer sobre ellos. Nosotros encontramos, pastor, que a pesar del atropello religioso, la iglesia se mantuvo triunfante porque Dios tenía un lugar preparado para ella, dice la Biblia, en el desierto. En lugares sólidos, el Señor cuidaba y guardaba de su pueblo. Maravilloso, pastor. Estoy acá escuchándolo y cuando uno tiene el conocimiento, uno se extasía, se maravilla, se goza, pero estoy tratando de ponerme en los zapatos de nuestros oyentes, que no sabemos hasta dónde va a llegar esta señal, hasta dónde va a llegar este programa, pero yo quiero invitarles, mis amados, a que usted tome una decisión, a que se ponga de parte de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sé yo que esa es la verdad? Y mi consejo para usted es que vaya a la Biblia, a la palabra de Dios, porque lo que estamos viendo en este tiempo es como en el pasado, una de las estrategias de la serpiente, como se llama al diablo en el Apocalipsis, es engañar. Y como no le funcionó el perseguir a los cristianos, al contrario, perseguir a los cristianos causó como más furor en el cristianismo para mantenernos de parte de la verdad. Y yo les soy muy sincero, cuando yo leo este libro, que se los recomiendo 100%, El conflicto de los siglos, escrito por Elena de White, acá hay biografías, hay resúmenes de todos estos mártires de la fe. Y cuando uno escucha historias, por ejemplo, como la de Policarpo, y yo quiero contarles esta historia de Policarpo por lo siguiente. Hay un versículo que todo el mundo conoce. No importa de la religión que seamos, nosotros sin saber la cita, citamos Apocalipsis 2.10. ¿Qué dice Apocalipsis 2.10? Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ese texto fue escrito por el Señor, dado a Juan, para transmitirlo a una iglesia específica en el tiempo profético y también allá en Asia Menor. Era la iglesia de Esmirna. ¿Por qué el Señor ilustra con la corona de la vida? Les voy a decir por qué. Porque en Esmirna, el patrono de esa ciudad, que era una ciudad muy idólatra, tenían muchos dioses y de hecho a los cristianos los mataban por no prender incienso a sus dioses romanos. Había un prelado allí, el obispo de esa ciudad, que era Dionisio, y Dionisio obligaba a que una vez al año todo el mundo en la ciudad, todo el mundo, nadie se quedaba por fuera, todos, niños, hombres, mujeres, todos tenían que encender incienso a los dioses paganos. Y bueno, los cristianos en Esmirna, que era una comunidad de creyentes bien grande, ellos decían, no lo vamos a hacer. Y aunque los amenazaban de muerte, no lo vamos a hacer. Y aunque los torturaban, no lo vamos a hacer. Y yo recuerdo acá mucho la historia de Policarpo, que está en nuestro folleto, que por cierto también le hago promoción. Si usted no tiene esta guía de estudio, comuníquese con alguna iglesia adventista y le hacemos llegar esta guía de estudio, que es la que está sirviendo de base para nuestro estudio estas semanas. Y Policarpo dijo, cuando lo amenazaron de morir si no encendía incienso a los dioses paganos, él dijo, miren, 86 años he servido a mi Cristo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo yo hablar mal de mi Rey, quien es mi Salvador? Y cuando él murió,
en vez de que la gente se amedrentara o la gente tuviera miedo, la gente dijo, pues seguimos y somos fieles hasta la muerte. Y esa corona de la vida, cuando los sacerdotes de Dionisio pagano morían ahí en Esmirna, le colocaban en la cabeza, en el desfile fúnebre, les colocaban una coronita de olivos, como en señal de victoria. Entonces Juan, escribiendo a la iglesia de Esmirna, Dios le inspiró a decir, mira, sé fiel hasta la muerte. Así como mueren esos sacerdotes paganos y le ponen una coronita terrenal, tú si eres fiel hasta la vida, te vamos a poner una corona celestial. Esto que usted menciona, pastor, es bueno que nuestros oyentes sepan que estamos tomando con respeto, hablando de la historia. Algún hermano de pronto de otra denominación se puede ofender cuando nosotros acá estamos hablando de un sistema religioso. Pero esto no es nada que no se conozca. La misma Iglesia Católica ha reconocido ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de persecución, ese tiempo donde hubo mucha inquisición. Pero la estrategia, voy a terminar con esto, pastor, la estrategia, ¿cuál fue? Atención, no pudo con la persecución, no pudo matando y torturando a los cristianos, y entonces él usó otro método también en la Edad Media. En la Edad Media lo que el enemigo hizo fue esconder la verdad. Destruyeron la palabra de Dios. Es cierto, la corrupción en la cúpula religiosa del sistema papal, unido al sistema político, trajo consigo una edad de terrible oscuridad. Pero lo interesante de todo esto, pastor, para que no nos perdamos en el camino, es que Dios lo había profetizado. Es decir, Dios está al control. Amén. Pastor, qué interesante ver un poco al pasado. El pasado nos sirve para orientar y nos sirve, alguien dijo una vez, el pasado es una muestra para poder ver el favor de Dios y para poder ver lo que nunca hemos de cometer en los errores que han ocurrido. Pero en esta ocasión vemos el pasado para ver la lealtad de un grupo de hombres y mujeres que cómo se llenaron de gallardía desafiando un sistema, pastor. Y no era simplemente, era un sistema poderoso. Roma tenía el imperio en su mayor apogeo. No había nación que desafiara a Roma. Y hay un grupo de religiosos, creyentes, fieles, llamados cristianos, siervos, que desafían un sistema, pastor Daniel, que están dispuestos a ir a la muerte ante las amenazas crueles de un sistema. Y en ese periodo específicamente nosotros encontramos, pastor y hermanos, a un grupo que, como dijo el pastor Daniel, ahora el enemigo implementa la estrategia de ocultar la verdad, pero el Señor tenía preparado ya allí en el desierto cómo sostener a su iglesia, hablando de un término simbólico allí en esa persecución. Y curiosamente, pastor, en ese periodo de oscurantismo, en ese periodo de tanta crueldad donde la iglesia es amenazada, le esconden la palabra. En ese periodo hay un hombre llamado Pedro Valdo, que no está en la lección, pero ustedes lo van a conectar con lo que aparece en la lección. Pedro Valdo, pastor, alguien que está en el periodo de 1140 al 1218, era un rico empresario francés. Y este renuncia, amigos queridos, a sus riquezas para predicar de Cristo y comienza a fundar un movimiento llamado Pobres de Lyon. Y Pedro Valdo, pastor, comienza a utilizar sus recursos y a inclinarlos a la obra y a utilizar lo que tenía en favor de la obra y comienza a levantar. Y de allí se levanta un movimiento grande llamado los valdenses. Pedro Valdo impulsa un movimiento de fieles que se mantuvieran de parte de la verdad, aun cuando las amenazas eran latentes, cuando las amenazas eran aférrimas. Pedro Valdo decide, impulsado por el Espíritu de Dios, a poner las riquezas que tenía a la disposición del Evangelio
y se levantan los valdenses. ¿Quiénes eran los valdenses? Vienen específicamente derivados de este hombre impulsor, Pedro Baldo. Y ahora es un grupo, pastor, que se propone, como dice la Biblia en Hechos 5:29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno de los eslogans que tenía, es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Y tenían esa palpable decisión de permanecer siendo fieles a la verdad. Y vea qué interesante, pastor. Usted dio un dato que nos conecta con esta porción de la lección. Usted menciona que una de las estrategias del mal fue ocultar la verdad, privar la Biblia, privatizar la Biblia, que ahora ya no está entre el pueblo, ahora está simplemente en un grupo que maneja esta verdad. Y pastor, justamente se levantan los valdenses y estos comienzan a ser guiados por Dios, y como son fieles, pastor, ahora tienen el desafío de decir cómo nos privatizaron, nos robaron el privilegio de tener la verdad. Estos comienzan, pastor, si usted recuerda, hasta este periodo, la Biblia solamente estaba en latín, griego y hebreo, los 3 idiomas. Y estos comienzan a disponer la Biblia en su propio idioma, pastor, y comienzan a traducirlo a su idioma, y comienzan a grabar porciones grandes de la Biblia en su mente, para luego en las cuevas donde eran perseguidos, comenzar a redactar esas porciones bíblicas. Comienzan a llevar el evangelio. Dice la lección, pastor y apreciados, que estos en secreto escribían porciones de la Biblia. La historia que dice que entre el comercio que tenían, escondían esas porciones de las escrituras, pastor, para divulgarlas. La lección dice que se matriculaban, escuchen apreciados, matriculaban a los jóvenes en las universidades para tener oportunidad de testificar de la verdad y compartir la verdad. Muchos de estos viajaban como mercaderes, pastor, amigos, con el fin de que esa verdad continuase pregonándose. Pastor, es simplemente maravilloso que Dios siempre tiene una salida para toda estrategia y artimaña de Satanás. El sistema político religioso dice privaticemos la verdad, escondámosla, ocultémosla, robémosle el privilegio de que tengan la verdad. Y Dios levanta un grupo a través de Baldo que se llaman los valdenses. Y estos, pastor, llegan a la experiencia de grabar porciones grandes de la Biblia. Todo lo que hacían, escucha, hay una cita que tengo acá que dice, pastor, que todo lo que los valdenses hacían, sea entrar a las universidades, el comercio, movilizarse de ciudad en ciudad, era con la única intención de que la palabra que tenían atesorada pudiese llegar a muchas más personas. Pastor, y la pregunta de reflexión hoy en día es, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar para que ese evangelio no se detenga a través de las artimañas de Satanás? Muchas veces primero son nuestros sueños. Para ellos, pastor, primero era la verdad que tenía que llegar de rincón a rincón antes que sus propias necesidades. Iban a la universidad no solo por su fin de lucro, sino para que el evangelio les diera la oportunidad de ahí testificar. Iban a ser comerciales no solo para sobrevivir, sino que tenían la intención de que la palabra que ellos tenían escrita o tenían copias no se detuviese. ¿Acaso no es que impresionante eso, pastor? Muy impresionante. Lo es. Bueno, yo, hermanos queridos, escuchándote, Pastor Albert, estoy tratando de armar los pensamientos para en tan poco tiempo poder decir tantas cosas. Hay un caso que debemos tocar y sigo insistiendo en que quien no ha visto este libro puede buscar este libro, puede leer este libro. En el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, hay mucho de lo que estamos mencionando aquí. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué defender la verdad? ¿Qué es lo que motiva a alguien, como que usted contó allí, pastor, los valdenses que dieron su vida y que todo era intencionado buscando compartir la verdad de la palabra de Dios? Y me voy al caso de el que llaman el lucero de la mañana. Me voy al caso de un hombre llamado Juan Wycliffe, que también para esos tiempos
motivado por el Espíritu Santo, este hombre también dedicó su vida a crear una reforma. Es padre de los reformadores y este hombre, por eso se le llama el lucero, porque es el primero de los primeros en salir, y él hizo una gran obra. Quizás cuando usted googlea a Juan Wycliffe va a darse cuenta que es un hombre nacido en Inglaterra, un inglés, que quizás su mayor legado, cuando usted lo busca por allí en las redes sociales, es que Juan Wycliffe, él dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia de esos idiomas que no estaban aptos para el vulgo, para el pueblo, que solo lo manejaba una cúpula, pocos leían la Biblia. Y Juan Wycliffe pensaba, todo el mundo tiene que conocer esta gran verdad. Y él se puso a traducir la Biblia al inglés. Es de los primeros. Antes que él había habido algunos intentos también, pero el gran legado de Juan Wycliffe es que él tradujo la Biblia al inglés. Sin embargo, dos cosas. Una, eso le trajo consigo la persecución. Él no fue alcanzado por el poder de la iglesia romana, sino que él murió por otras causas. Sin embargo, me da mucha tristeza que aún así la iglesia, después de que él murió, desenterró sus restos, los quemó y las cenizas las arrojó al río para que se olvidara el nombre y la memoria de Juan Wycliffe. Cosa contraria, porque como cuando las cenizas se van en el río, esta obra que hizo Juan Wycliffe extendió la Biblia a diferentes lugares. Usted de pronto, pastor, nos puede hablar un poquito más de los que se inspiraron en Wycliffe, Juan Hus, Tyndale, Jerónimo, pero Wycliffe, lo que quiero destacar de este hombre, mis hermanos amados, es que ¿qué lo movía a él? ¿Por qué lo hizo? Y en propias palabras de Wycliffe, yo voy a usar 3 verbos de él. Se regocijaba en las Escrituras. Se gozaba, se alegraba en las Escrituras. Él amaba a Dios y amaba la palabra de Dios. Y tomando sus palabras pasadas, el pastor Albert, ¿qué nos mueve a nosotros a leer la Biblia? Mucha gente hoy día lee la Biblia porque se lo piden, porque es obligatorio, porque de pronto es una labor que hay que hacer dentro de las experiencias espirituales, pero no nos gozamos leyendo la Biblia, no disfrutamos leer la Biblia, no amamos la palabra de Dios. Y si usted que me está oyendo, usted tiene ese conflicto porque usted lee la Biblia y no encuentra gozo en ello, tiene que hacer un cambio. Wycliffe se dio cuenta de quién era Dios, quién era su Salvador, cómo nos ama Dios, cuál es el verdadero carácter de Dios. Y eso él lo transformó, lo cambió. Y al ser él transformado y cambiado y reconocer el amor de Dios y ver quién era Dios, abro paréntesis, recuerden que en el gran conflicto lo que el diablo quiere es decir que Dios no es un Dios de amor. Es decir, que Dios es un Dios legalista, que es un Dios que solo quiere obediencia obligada. Y el enemigo ha tergiversado el carácter de Dios. Y Wycliffe, él decía cómo es el Dios verdadero. Y ese amor, segunda aplicación, además de transformarlo a él dijo, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que contarle esto a todo el mundo. Así que él decidió que la palabra de Dios que lo había transformado a él, que le daba tanto gozo, que era su deleite, mucha gente también tenía que leerla para que tuvieran y vivieran esa transformación y conocieran el Dios verdadero. Así que por eso él tradujo las Escrituras. Hoy tú y yo tenemos la Escritura en nuestro idioma, lo tenemos en nuestro celular, en nuestros dispositivos electrónicos. ¿Te gozas tú al leer la palabra de Dios? Compartes al Dios y Dios verdadero de la palabra con tus amados, con tus queridos, con tus amigos. Eso nos enseñó Juan Wycliffe. Pastor, es impresionante que a pesar de lo que estaban a punto de exponerse, sabían a qué se estaban exponiendo, sabían a quién estaban desafiando. No dieron un paso hacia atrás, ni su brazo a torcer, como decimos nosotros, correcto, sino que estuvieron dispuestos a ir hasta la propia muerte, porque bienaventurados son los que pierden su vida a causa
del Evangelio, porque realmente estos la encontrarán o vivirán. Pastor, Y déjeme atajarlo ahí un momentito, porque es que, mire, hay dos textos. Uno que está en Judas. Casi nadie lee el libro de Judas porque el nombre de sí, Judas les trae como malos recuerdos. Pero este Judas de la Biblia, uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que escribió su cartita más o menos en el año 65 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban los acontecimientos de las persecuciones bien frescas. Judas capítulo 1, versículo 1 dice que él escribió a los santos. Es decir, este es un mensaje para nosotros. Pero el mensaje de Judas es así de sencillito. Judas dijo, versículo 3 y versículo 4, Judas exhortaba a contender por la fe. Es que tenemos que entender que tener la palabra de Dios hoy nos convierte en enemigos del diablo y que tenemos que luchar, contender por mantener la verdad. por eso, O sea, pastor, dice uno de nuestros himnos, contendamos siempre por por- nuestra fe. Y aun cuando el enemigo nos querrá vencer, tenemos que entender, si sufrimos aquí, reinaremos allí. reinaremos Y allá. pastor, llegando ya a la conclusión de nuestro tiempo, es interesante que el personaje que usted levantó, Juan Wycliffe, fue simplemente un impulsador o impulsor, mejor dicho, una referencia para que detrás de él se levantaron otros reformadores. Y ahí encontramos a Juan Hus, a Jerónimo, a Tyndale, a Hugo Latimer, como otros que dieron su vida y estuvieron dispuestos a pelear, a levantar la bandera. Por eso dice hoy, si Cristo fuese levantado, pastor, como la serpiente de Moisés en el desierto, encontraremos que vino para que todo que cree en él tenga vida eterna. Y eso fue la bandera que levantaron Juan Hus. Pastor, la historia nos presenta que Juan Hus fue encarcelado y se enfermó a tal punto que dice que estuvo allí enfermo, le dio de tanto sufrimiento fiebre. Pero pastor, vea qué interesante, no se conformaron con simplemente permitir que Juan Hus muriera allí en la cárcel, sino que decidieron llevarlo a un punto más, a la hoguera. Hoguera, uno de los momentos más crueles de tortura que posiblemente habían llegado los romanos, de los muchos que tenían. La hoguera era uno de los propósitos, apagar o que las llamas apagasen la fe que tenían ellos. Y dicen algunos estudiosos, y termino con esto, pastor, la idea romana era que a través del fuego literal pudieran apagar el fuego que ardía en ellos del evangelio. Combatían fuego con fuego y lo que creían era que el fuego literal iba a consumir el fuego de fe que tenían ellos. Pero resulta, pastor, que la historia dice que Juan Hus, quemado, termina cantando hasta el último suspiro cuando las llamas ardían sobre sus cuerdas vocales y hasta que apagaron su última cuerda vocal, no dejó de profesar y creer. ¿Y qué movía todo esto en estos reformadores, pastor? Las promesas de Dios estaban vivos en ellos. Eso es Tenían así. la esperanza. Y pastor, esto nos apela a nosotros a Así es. tener que ir dispuestos a lo que tengamos que enfrentar porque tenemos una esperanza en aquel que nos llamó. Pastor Albert, permítame una palabrita final. Quiero dirigirme a los adolescentes, dirigirme a los niños, dirigirme a los jóvenes. Eh, Hoy día muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes no les gusta leer, pero sí les gusta ver series de superhéroes y películas de superhéroes y tener superhéroes en esta guerra de las galaxias. Yo quiero decirles, jóvenes, les voy a invitar, no se van a arrepentir, a que lean este libro. Voy a insistir, tienen que leer el libro El conflicto de los siglos. Aquí hay superhéroes de verdad. Y como Timoteo es uno de los jóvenes de la Biblia a quien Pablo le escribió, yo quiero finalizar mi palabra, pastor, leyendo algo que Pablo le recomendó al joven Timoteo, y yo quiero usarlo para recomendárselo a todos nuestros hermanos hoy, pero en especial a la juventud. Tú, hijo mío, dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles
y también aptos para enseñar a otros. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Estamos en guerra. La guerra de todas las guerras, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y ninguno de nosotros está fuera de esta guerra. Todos somos protagonistas. O nos ponemos del bando de Cristo y defendemos como soldados la verdad, o automáticamente caeremos del lado y del bando del error. Te invito, hermano, hermana, te invito, querido amigo que nos escuchas, a que tú busques la verdad de Cristo. ¿Y dónde encuentras a Cristo y su verdad? En la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Una vez más, amigos que nos acompañaron y hermanos del otro lado de su pantalla, acá desde New Jersey, les deseamos muchas bendiciones de nuestra conferencia. Le esperamos la próxima semana en nuestra siguiente lección y que Dios les bendiga.